Hubo un tiempo en que creíste que explicarte era una forma de protegerte. Pensabas que, si lograbas ordenar las palabras correctas, si encontrabas el tono adecuado, si traducías con paciencia lo que sentías, el mundo finalmente te entendería. Te acostumbraste a justificar tus decisiones, tus emociones, tus límites, incluso tus silencios, como si tu forma de ser necesitara un manual de instrucciones para ser válida, como si tu existencia tuviera que pasar por un tribunal invisible antes de merecer respeto. Muchas mujeres crecieron con esa carga silenciosa. Nos enseñaron que debíamos dar razones para todo, para decir que no, para cambiar de opinión, para irnos de un lugar, para no aceptar un trato, para elegirnos a nosotras mismas. Nos hicieron creer que si no explicábamos lo suficiente, seríamos malinterpretadas, que si no argumentábamos bien, seríamos vistas como egoístas, que si no nos justificábamos, perderíamos amor. Y así, sin darnos cuenta, aprendimos a vivir en modo defensa. El estoicismo, sin embargo, susurra una verdad distinta. Tu valor no necesita traductores. Lo que eres no se negocia en discursos. La serenidad no se demuestra con argumentos, se encarna con presencia. Cuando dejas de explicar, no te vuelves dura, te vuelves libre. No te cierras al mundo, te abres a ti. Explicarte de más es un hábito que parece inocente, pero es una forma sutil de colocarte por debajo. Quien se justifica asume que está siendo juzgada. Quien se explica demasiado entrega el poder de definirla a la mirada ajena. El estoico entiende que no todo merece respuesta, que no toda opinión requiere defensa, que no toda interpretación necesita corrección. Hubo un momento en tu vida en que empezaste a notarlo. Te descubriste dando discursos innecesarios, detallando razones que nadie había pedido, defendiendo decisiones que ya estaban tomadas. Te oíste hablar y sentiste cansancio. Cansancio de traducirte, de acomodar tus palabras. Para no incomodar, de vestir tu verdad con suavidad, para que otros no se sintieran amenazados. Y quizás te preguntaste, en silencio, ¿por qué necesitabas explicarlo todo? La necesidad de justificar nace del miedo a no ser aceptadas, del temor a perder amor si somos firmes, de la idea de que nuestra voz, por sí sola, no es suficiente. Pero el estoicismo enseña que la dignidad no se argumenta, se vive, que la calma no se prueba, se sostiene. Cuando dejas de explicar, ocurre algo casi mágico. Tu energía regresa a ti. Es como soltar un peso invisible que llevabas en los hombros. Ya no inviertes horas intentando ser comprendida por quien no tiene intención de entender. Ya no conviertes cada límite en un ensayo, cada decisión en un debate, cada emoción en una tesis. Descubres que muchas personas no buscaban comprenderte, buscaban discutirte, y comprendes que no es tu tarea convencer a nadie de tu valor. El estoico observa antes de hablar, sabe que las palabras tienen precio, que la atención es un recurso sagrado. No se apresura a explicarse porque entiende que la verdad se revela con el tiempo y con los actos. Y tú, poco a poco, empezaste a caminar hacia esa misma serenidad. Te diste cuenta de que explicar demasiado no acercaba a las personas correctas, solo alimentaba a las equivocadas. Que cuanto más te justificabas, más espacio dabas al juicio. Que quien te quiere de verdad no necesita manuales para leerte. Dejar de explicar no es callar tu voz, es usarla con intención. No es cerrarte, es proteger tu centro. No es indiferencia, es respeto propio. El mundo nos hizo creer que la mujer buena es la que da razones, la que suaviza, la que se disculpa incluso por existir. El estoicismo te invita a otra postura, la de la mujer que se conoce tanto que no necesita convencer a nadie. Cuando dejas de explicar, empiezas a ganar porque recuperas el gobierno de ti. Ya no hablas para defenderte, hablas para expresarte.
Ya no te justificas para ser amada. Te amas primero y desde allí compartes. Comprendes que hay preguntas que no merecen respuesta, opiniones que no merecen tu energía, juicios que no merecen tu atención. Y en ese discernimiento nace una libertad nueva. Este camino no te vuelve fría, te vuelve clara. No te aleja del amor, te acerca al amor verdadero, ese que no te pone a prueba, que no te exige traducciones, que no te obliga a explicarte para existir. El estoico sabe que la mejor respuesta a veces es la coherencia, que el mejor argumento es la calma, que la mejor explicación es una vida alineada con la propia verdad. Y tú empezaste a encarnar esa lección. Dejar de explicar es aprender a confiar en tu presencia, a permitir que tus actos hablen, a aceptar que no controlarás la percepción de todos y que no necesitas hacerlo. Es un acto de madurez profunda, soltar la necesidad de ser entendida por todos para serte fiel a ti. Cuando dejas de explicar, el ruido se apaga. Aparece un espacio interno donde puedes escucharte sin interferencias y desde allí tus decisiones se vuelven más firmes, tus límites más limpios, tu voz más serena. Esta lección estoica no te invita al silencio sumiso, sino al silencio consciente, no a la ausencia de diálogo, sino a la presencia de dignidad. Porque al final descubres algo esencial. No tienes que convencer al mundo de quién eres, solo tienes que serlo, y en ese simple movimiento empieza tu verdadera victoria. 1. Explicarse demasiado es pedir permiso para existir. Hubo un tiempo en que creíste que explicar quién eras te hacía más segura. Pensabas que, si lograbas ordenar tus razones con suficiente claridad, el mundo te daría el lugar que merecías. Te acostumbraste a justificar tus emociones, tus decisiones, tus límites, incluso tus silencios. Como si tu forma de ser necesitara aprobación previa para ser válida. Sin darte cuenta, convertiste tu identidad en un discurso permanente y cada conversación en un examen. El estoicismo observa este hábito con una mirada firme. Quien se explica demasiado se coloca en posición de inferioridad, no porque explicar sea malo, sino porque la necesidad constante de hacerlo nace del miedo a no ser aceptada. Es como si tu existencia tuviera que pasar por un filtro ajeno antes de tener derecho a ocupar espacio. Y tú no viniste a pedir permiso para vivir. Durante años te entrenaron para traducirte. Te dijeron que debías ser comprensible, agradable, razonable, fácil de digerir. Aprendiste a suavizar tu voz para no incomodar, a adornar tus límites para no parecer dura, a justificar tus no, como si fueran ofensas. Cada explicación era un pequeño intento de garantizar amor, de evitar rechazo, de mantener la paz a costa de ti. Pero en ese proceso algo se fue encogiendo dentro de ti. Explicarse demasiado es un acto sutil de renuncia. Renuncias a tu derecho a ser compleja, cambiante, humana. Renuncias a la posibilidad de que no todos te entiendan y aún así te respeten. Renuncias a la verdad simple de que tu existencia no es un debate. El estoico no vive defendiéndose porque sabe que la dignidad no necesita abogados. Sabe que quien exige explicaciones interminables no busca comprender, busca controlar, y tú, poco a poco, empezaste a verlo. Te descubriste dando discursos que nadie había pedido, detallando motivos para decisiones que ya estaban tomadas, convenciendo a otros de que tu dolor era legítimo, de que tu cansancio era real, de que tu intuición tenía fundamento. Y un día te preguntaste por qué necesitabas demostrar tanto. Explicarse demasiado es pedir permiso para existir, porque coloca tu valor en manos ajenas. Si te entienden, te sientes válida. Si no, dudas de ti. Ese vaivén te desgasta, te fragmenta, te aleja de tu centro,
La mujer que eres hoy empieza a comprender que no tiene que traducirse para ser amada, que su verdad no necesita prólogos, que su presencia es suficiente sin notas al pie. Cuando te explicas de más, abres la puerta a juicios que no te pertenecen. Cada razón que das se convierte en material para debate. Cada detalle que ofreces invita a una opinión y terminas viviendo en una conversación eterna sobre ti misma. El estoicismo propone otra postura: hablar cuando tenga sentido, callar cuando sea digno, actuar siempre con coherencia. No convencer, sino ser. Explicarse demasiado también nace del miedo a perder. Miedo a que se vayan si no te entienden, a que te etiqueten si no te defiendes, a que te malinterpreten si no te narras. Pero el tiempo te enseñó que quien se va por no recibir explicaciones infinitas nunca estuvo realmente contigo. La mujer que deja de explicarse no se vuelve arrogante, se vuelve serena. No se cierra al diálogo, se abre al respeto. Aprende a diferenciar entre compartir y justificarse, entre expresarse y defenderse. Comprendes que hay personas que no necesitan tus razones para valorarte y otras que, aunque se las des todas, no lo harán. Y entonces eliges no desgastarte. Explicarse demasiado es un idioma aprendido, no una naturaleza. Te educaron para sentirte responsable de cómo te perciben. El estoicismo te invita a otra libertad, ser responsable solo de cómo actúas. Cuando dejas de pedir permiso para existir, tu energía cambia. Tus palabras pesan más porque ya no nacen de la inseguridad. Tus límites se vuelven más limpios porque no vienen envueltos en disculpas. Tu presencia se vuelve más firme porque no está negociándose. La mujer que hoy camina contigo empieza a hablar menos y a hacer más. Descubre que su vida es el mejor argumento, que sus actos explican lo que las frases no necesitan contar. Entiendes que no tienes que convencer a nadie de tu cansancio para descansar, ni de tu dolor para alejarte, ni de tu alegría para celebrarla. Tu experiencia es válida, aunque no la defiendas. El estoico sabe que la verdadera autoridad nace del silencio seguro, no del discurso tembloroso, y tú empiezas a habitar ese lugar. Dejar de explicarte es un acto de amor propio radical. Es mirarte y decir: mi existencia no se debate, se respeta, mis decisiones no se votan, se asumen, mi verdad no se negocia, se vive. Y desde esa certeza empiezas a ganar algo inmenso, el derecho natural a ser tú sin pedir permiso. 2. Quien quiere entenderte no necesita discursos. Hubo un tiempo en que creíste que el entendimiento era una construcción de palabras. Pensabas que, si encontrabas la frase correcta, el tono adecuado, la explicación más clara, finalmente te verían como eras. Te acostumbraste a narrarte como quien intenta traducir un idioma extraño, repitiendo tus razones, detallando tus emociones, justificando tus decisiones, con la esperanza de que al otro lado alguien comprendiera tu mundo interior. Confundiste la necesidad de ser escuchada con la obligación de convencer. El estoicismo observa este esfuerzo con una calma firme. La comprensión verdadera no nace del discurso, nace de la intención. Quien realmente quiere entenderte no te coloca en un tribunal de argumentos. No necesita que desmontes tu alma pieza por pieza para otorgarte respeto. La mirada que desea verte encuentra caminos más simples que tus explicaciones interminables. Y la que no lo desea no se abre aunque le entregues un mapa completo de ti. Durante años pensaste que el problema era no haber hablado lo suficiente, que tal vez no había sido lo bastante clara, lo bastante paciente, lo bastante detallista. Volvías sobre las mismas ideas, las adornabas, las suavizabas, las repetías con otras palabras, creyendo que el entendimiento era una cuestión de insistencia. ¿No notaste que muchas veces no te pedían explicaciones para acercarse a ti, sino para medirte, para cuestionarte?
para decidir si tu forma de ser encajaba en sus moldes. Quien quiere entenderte escucha incluso lo que no dices. Percibe el cansancio detrás de tu voz, la honestidad detrás de tus dudas, la verdad que se esconde en tus silencios. No te obliga a traducir cada emoción como si fueras un texto difícil. El entendimiento auténtico no interroga, acompaña, no examina, se acerca, no exige, observa. El estoico sabe que hay diálogos que no buscan encuentro, sino dominio. Sabe que algunas preguntas no son puentes, son trampas. ¿Y tú? Te perdiste muchas veces respondiendo a interrogantes que nunca tuvieron la intención de comprenderte. Creíste que si entregabas más razones, el otro se movería hacia ti. ¿No viste que, para algunas personas, tus explicaciones eran solo material para nuevos juicios? Aprendiste con el tiempo que quien te quiere entender no te hace sentir un problema a resolver. No te coloca en el lugar de quien debe defender su derecho a sentir. No te obliga a desnudarte para concederte un poco de legitimidad. La comprensión real es un gesto silencioso, no un contrato lleno de cláusulas. Tú, sin embargo, creciste creyendo que el amor se demostraba con argumentos, que la cercanía se construía dando motivos, que el respeto se ganaba explicando. Y te desgastaste intentando iluminar habitaciones donde nadie quería encender la luz. Repetiste tu verdad frente a oídos cerrados, pensando que la llave era hablar más. El estoicismo te invita a otra postura, expresar lo que eres sin convertirlo en batalla, compartir tu mundo sin suplicar que lo habiten, hablar desde la serenidad y soltar el resultado. Comprendiste que no todas las personas desean comprender, algunas solo desean tener razón. Quien quiere entenderte no te pide pruebas de tu dolor, no te exige cronologías para validar tus límites, no te somete a debates para aceptar tus decisiones. Se acerca con curiosidad limpia, no con sospecha disfrazada. Y esa diferencia que antes no veías se volvió clara con los años. Dejaste de invertir horas intentando convencer a quien ya había decidido no verte. Dejaste de traducir tu alma para miradas que no sabían mirar. Dejaste de creer que el entendimiento era un premio que se ganaba con esfuerzo. Descubriste que es un puente que solo se construye desde ambos lados. El estoico acepta que no controla la percepción ajena, que algunas personas no lo entenderán por más que hable, y que eso no define su valor. Tú empezaste a caminar hacia esa misma libertad. Comprendiste que tu dignidad no depende de ser comprendida por todos, sino de serte fiel a ti. Quien quiere entenderte te encuentra incluso cuando callas, te siente incluso cuando dudas, te respeta incluso cuando no coincide. No necesita que te conviertas en un discurso para otorgarte humanidad. Esa verdad te liberó de una carga antigua. Ya no te apresuras a explicarlo todo. No conviertes cada conversación en un alegato. No entregas tu intimidad como moneda para comprar aceptación. Empiezas a observar dónde hay intención real y dónde solo hay resistencia. Quien quiere entenderte se acerca sin exigir manuales. No te hace sentir un idioma extraño. No te pide que te recortes para caber en su comprensión. Y quien no quiere hacerlo, no te verá aunque le regales todas tus palabras. El estoicismo te recuerda que la serenidad es más elocuente que 1000 razones, que una vida coherente explica mejor que cualquier discurso, y tú comienzas a encarnar esa calma, a hablar menos y a hacer más. Comprendes que no necesitas convencer a nadie de tu verdad para que sea válida, que el entendimiento auténtico es simple, casi silencioso, que el amor que vale la pena no te examina, te encuentra. Quien quiere entenderte no necesita discursos, y al aceptar esa realidad, dejaste de desgastarte en batallas inútiles y empezaste a elegir lugares donde tu voz no tiene que luchar para existir. 3.
Explicar de más alimenta el juicio ajeno. Hubo un tiempo en que creíste que, cuanto más explicaras, menos te juzgarían. Pensabas que si abrías cada detalle de tus motivos, si revelabas cada pliegue de tus emociones, si narrabas con precisión quirúrgica tus razones, lograrías desactivar las miradas críticas. Te convenciste de que el juicio nacía de la falta de información y que tu tarea era llenar ese vacío con palabras. Sin darte cuenta, convertiste tu vida en un relato permanente para un público que nunca te había pedido explicaciones con amor, sino con curiosidad. El estoicismo observa este impulso con claridad. Cada explicación innecesaria abre una puerta al juicio. No porque tus razones sean débiles, sino porque el juicio no busca verdad, busca poder. Quien te interroga desde la duda no quiere entenderte, quiere medirte, y al explicarte de más, le entregas el territorio donde decidir quién eres. Durante años, respondiste preguntas que no eran preguntas, sino evaluaciones disfrazadas. Detallaste decisiones que ya estaban firmes. Tradujiste emociones que no necesitaban traductor. Justificaste límites que debían ser respetados sin debate. Pensaste que la transparencia absoluta te protegería, pero muchas veces solo alimentó nuevas críticas. Explicar de más es como abrir tu casa a un visitante que no llega a abrazarte, sino a inspeccionar las paredes. Le muestras cada habitación con la esperanza de que apruebe tu manera de vivir, y olvidas que tu hogar no es una exhibición. El estoico sabe que el juicio ajeno no se apaga con argumentos, se apaga con límites. Sabe que hay miradas que no se transforman con explicaciones, porque su intención no es comprender, sino clasificar. Y tú empezaste a notarlo cuando, después de largas defensas, te sentías más expuesta y no más segura. Cada explicación innecesaria te colocaba un paso más abajo. Te hacía sentir que tu verdad debía ganar un examen para existir. Y el juicio crecía como una sombra alimentada por tus propias palabras. Aprendiste que no todo merece contexto, que no toda decisión necesita prólogo, que no toda emoción debe ir acompañada de un informe. Hay verdades que se sostienen solas y personas que, aunque les entregues el mapa completo, seguirán mirándote desde su propio laberinto. El estoicismo te recuerda que no controlas la interpretación del otro, que tus razones pueden ser torcidas, tus intenciones mal leídas, tus palabras usadas como espejo de miedos ajenos. Y entonces comprendiste que explicar de más no te protegía del juicio, lo invitaba a sentarse a tu mesa. Hubo un día en que te escuchaste hablar y sentiste cansancio. Cansancio de aclarar lo evidente, de justificar lo legítimo, de defender lo que no estaba en debate. Te preguntaste por qué tu existencia necesitaba tantos paréntesis. Y esa pregunta empezó a liberarte. Explicar de más alimenta el juicio ajeno porque transforma tu vida en material opinable. Lo que era íntimo se vuelve argumento, lo que era decisión se vuelve discusión, lo que era límite se vuelve negociación. El estoico elige otro camino, la sobriedad de la palabra y la firmeza del acto. Comprendiste que hay silencios más protectores que cualquier discurso, que a veces la mejor respuesta es no abrir la puerta, que tu historia no es plaza pública para visitantes sin cuidado. El juicio ajeno no se calma con más información, se calma cuando dejas de necesitar su aprobación. Y ese fue tu giro más profundo. Dejaste de explicar cuando entendiste que algunas personas no juzgaban por falta de datos, sino por exceso de miedo a lo distinto, que tus razones no eran el problema, sino la mirada que las recibía. El estoico vive sabiendo que no puede gobernar la mente del otro. Tú empezaste a vivir sabiendo que no debes alimentarla con tus entrañas. Explicar de más también te alejaba de ti. Mientras traducías tu mundo para otros, dejabas de escucharte,
Convertías tu voz en herramienta de defensa en lugar de expresión. Hoy eliges con cuidado qué compartes y con quién, no desde el hermetismo, sino desde el respeto a tu intimidad. Sabes que no todo juicio merece tu energía, que no toda duda ajena es tu responsabilidad. El juicio necesita alimento para crecer, y tus explicaciones eran ese alimento. Cuando dejaste de justificarte, algunas críticas perdieron fuerza. Cuando dejaste de debatir tu valor, algunas miradas se quedaron sin poder. Descubriste que tu dignidad no se defiende con discursos, se protege con límites. El estoicismo te enseñó a diferenciar entre diálogo y exposición, entre compartir y someterte a evaluación. Y en esa diferencia recuperaste tu centro. Explicar de más alimenta el juicio ajeno porque convierte tu vida en tema abierto. Dejar de hacerlo la devuelve a su lugar sagrado. Y al comprenderlo, comenzaste a ganar un silencio que no es ausencia, sino fuerza. 4. El silencio también es un límite. Hubo un tiempo en que creíste que callar era perder. Pensabas que el silencio te hacía débil, que no responder te dejaba indefensa, que guardar palabras era permitir que otros escribieran tu historia. Te enseñaron que debías explicar, aclarar, replicar, defenderte ante cada duda y cada cuestionamiento. Confundiste voz con ruido y dignidad con reacción. Por eso llenabas los espacios con argumentos, como si el silencio fuera un enemigo que amenazaba con borrarte. El estoicismo mira el silencio de otra manera, no como ausencia, sino como territorio, no como derrota, sino como decisión. El silencio también es un límite, una línea invisible que dice hasta aquí sin levantar la voz. Es la forma más serena de proteger tu energía cuando las palabras solo alimentarían el caos. Durante años sentiste la obligación de responder a todo, a comentarios que te incomodaban, a preguntas que invadían tu intimidad, a juicios que no merecían tu tiempo. Creíste que si no contestabas, el otro tendría razón. No viste que muchas conversaciones no buscaban encuentro, sino desgaste. El silencio empezó a enseñarte otro camino. Descubriste que no toda provocación necesita eco, que no toda opinión merece tu atención, que no toda diferencia exige debate. Aprendiste que callar no es esconderte, es elegir donde no quieres pelear. El estoico sabe que la palabra tiene valor cuando nace de la calma, que hablar desde el impulso es regalar poder. Tú empezaste a sentirlo en el cuerpo. Después de ciertas discusiones quedabas vacía. Después de ciertos silencios, quedabas en paz. El silencio también es un límite, porque detiene dinámicas que te desordenan. Es un muro suave frente a la manipulación, un escudo frente a la invasión emocional, una puerta cerrada ante el drama ajeno. No es castigo para el otro, es cuidado para ti. Antes temías que tu silencio fuera malinterpretado. Hoy sabes que no te corresponde administrar todas las interpretaciones. Hay personas que, aunque hables, no escuchan, y otras que, aunque calles, comprenden. El estoicismo te recuerda que no controlas la mente ajena, pero sí tu manera de participar. El silencio es una forma de decir, no entro, no me presto, no me pierdo. Aprendiste que hay preguntas que no merecen respuesta porque nacen de la curiosidad sin respeto, que hay comentarios que no se responden, se observan, que hay discusiones que no se ganan con argumentos, sino retirándote. El silencio también es un límite contigo misma. Te permite no reaccionar desde la herida, no hablar desde el enojo, no convertir el dolor en arma. Es un espacio donde la emoción se ordena antes de volverse palabra. La mujer que hoy camina contigo ya no teme al silencio, lo habita, lo elige, lo usa como filtro, sabe que no responder también comunica y que a veces comunica mejor.
El estoico no calla por miedo, calla por claridad. Tú aprendiste a distinguir entre el silencio que es cobardía y el silencio que es dignidad, entre el mutismo que te encoge y la pausa que te sostiene. El silencio también es un límite porque devuelve la responsabilidad al otro. Quien provoca se encuentra con su propio eco. Quien juzga se queda con su juicio. Tú ya no eres el escenario de batallas ajenas. Antes llenabas los vacíos por ansiedad. Hoy permites que se muestren. Descubriste que el silencio revela intenciones mejor que 1000 frases. El estoicismo enseña que la serenidad es una forma de poder. Tu silencio empezó a ser esa serenidad encarnada. Comprendiste que no tienes que responder para existir, ni explicarte para valer, ni defenderte para ser real. Tu presencia no depende del ruido. El silencio también es un límite porque cuida tu mundo interno. Protege lo que aún está frágil, lo que no necesita exposición, lo que merece intimidad. Hoy eliges hablar cuando hay puente y callar cuando hay muro. No por indiferencia, sino por amor propio. El estoico camina ligero porque no carga discusiones inútiles. Tú empezaste a caminar así. El silencio dejó de ser ausencia y se volvió casa. Un lugar donde respiras antes de decidir, donde te escuchas antes de responder, donde te eliges antes de explicarte. Y en ese límite silencioso empezaste a ganar una paz que ninguna palabra te había dado. 5. Dejar de explicar. Te devuelve energía. Hubo un tiempo en que no te dabas cuenta de lo cansada que estabas de explicarte. Creías que hablar de más era un gesto de responsabilidad, una forma de cuidar los vínculos, un puente hacia el entendimiento. Pensabas que, si lograbas narrar con detalle lo que sentías, el mundo te trataría con más suavidad. No notabas que cada explicación innecesaria te quitaba un poco de vida, que cada justificación te drenaba, que cada intento de convencer te alejaba de tu propio centro. El agotamiento se volvió parte de tu rutina y lo llamaste madurez. El estoicismo mira la energía como un bien sagrado. No todo merece tu palabra, no todo requiere tu argumento, no todo necesita tu versión detallada. Explicarte de más es regalar tu fuerza a lugares donde nada florece. Durante años entraste en conversaciones que te dejaban vacía. Salías de ellas con la sensación de haber corrido sin moverte, de haber entregado algo íntimo sin recibir cuidado. No era el diálogo lo que te agotaba, era la necesidad de defender tu derecho a ser. Dejar de explicar te devuelve energía porque te saca del modo alerta. Tu cuerpo ya no vive preparado para demostrar. Tu mente ya no busca frases perfectas para evitar malentendidos. Tu corazón ya no late al ritmo de la mirada ajena. Descubres que gran parte de tu cansancio no venía de la vida, sino de la guerra silenciosa de justificarte. El estoico sabe que la palabra es un acto y no un reflejo. Tú empezaste a comprender que cada explicación es una inversión emocional y que no todos los lugares merecen ese gasto. Te ibas a dormir repasando diálogos, corrigiendo mentalmente lo que habías dicho, imaginando otras respuestas, tratando de controlar percepciones que no te pertenecían. Esa rumiación era una fuga constante de energía. Cuando dejaste de explicarte, regresó algo que habías olvidado: tu respiración tranquila. Descubriste que no tenías que traducir tu alma para merecer respeto, que tu paz no dependía de ganar debates invisibles. El silencio elegido empezó a ser descanso y no amenaza. El estoicismo te recuerda que la energía sigue a la atención. Donde te explicas sin necesidad, te vacías. Donde te permites ser sin defensa, te llenas. Cada vez que no te justificas, guardas fuerza para lo que sí importa, para crear, para amar, para cuidarte.
Aprendiste a distinguir entre compartir y desgastarte, entre dialogar y convencer, entre expresarte y defenderte. Comprendiste que no todas las preguntas merecen tu tiempo, que no toda duda ajena es tu responsabilidad, que no todo juicio necesita tu versión. El cuerpo habla cuando la mente se libera. Tu cansancio empezó a disminuir cuando entendiste que no debías narrar tu vida para tener derecho a vivirla. Dejaste de sentir ese nudo en el pecho antes de responder, esa prisa por ser comprendida, ese impulso de aclararlo todo. El estoico elige sus batallas verbales con cuidado. Tú empezaste a elegir tus conversaciones con amor propio. Notaste que algunas relaciones se equilibraban cuando dejabas de sostenerlas con discursos, que ciertos conflictos se apagaban cuando no los alimentabas con explicaciones infinitas. Dejar de explicar te devuelve energía porque te reconecta contigo. Ya no estás pendiente de cómo te leen, sino de cómo te sientes. Ya no inviertes horas traduciendo tu mundo interno, sino habitándolo. La claridad empezó a nacer del silencio y no del ruido. Comprendiste que muchas veces no te escuchaban, te evaluaban, y que seguir explicando era seguir, entregando tu fuerza a un examen interminable. Al soltar esa dinámica, tu vida se volvió más liviana, más simple, más tuya. El estoicismo no te invita a callar tu verdad, te invita a no malgastarla, a reservar tu palabra para terrenos fértiles, para vínculos donde el diálogo es encuentro y no interrogatorio. Dejar de explicar es un acto ecológico con tu mundo interno. Hoy notas la diferencia en el cuerpo. Duermes mejor, respiras mejor, piensas con más claridad. Donde antes había tensión, ahora hay espacio. Donde antes había defensa, ahora hay serenidad. El estoico vive ligero porque no carga justificaciones. Tú empiezas a caminar así, con la certeza de que tu existencia no necesita prólogos. Dejar de explicar te devuelve energía porque te coloca en tu lugar natural, el de una mujer que no tiene que probar nada para valer. Y esa energía recuperada se transforma en presencia, en creatividad, en calma, en vida que vuelve a ti. 6. La serenidad es más convincente que 1000 razones. Hubo un tiempo en que creíste que la fuerza estaba en la intensidad de tus argumentos. Pensabas que si lograbas reunir suficientes razones, si tu voz sonaba firme, si tus palabras eran contundentes, el mundo tendría que darte la razón. Confundiste convicción con volumen, verdad con insistencia, dignidad con defensa, y te agotaste intentando ganar batallas que nunca debieron librarse. El estoicismo te susurra otra verdad. La serenidad convence más que cualquier discurso. No porque anule la palabra, sino porque la coloca en su lugar justo. Una mujer en calma no necesita gritar para ser escuchada. No necesita repetir para ser tomada en serio. No necesita demostrar para existir. Durante años entraste en conversaciones como quien entra a un ring. Preparabas explicaciones, anticipabas objeciones, ensayabas respuestas. Creías que debías proteger tu valor con argumentos, como si tu esencia fuera frágil frente a la duda ajena. ¿No viste que, al hacerlo, entregabas tu poder al juego del debate? La serenidad, en cambio, no compite, se sostiene. El estoico sabe que la calma es un lenguaje más alto que la confrontación. Tú empezaste a notarlo cuando, frente a ciertas provocaciones, decidiste no elevar la voz. Descubriste que tu tranquilidad desarmaba más que cualquier frase ingeniosa, que tu pausa tenía más autoridad que tu defensa. La serenidad es más convincente que 1000 razones porque no nace del miedo, sino de la certeza. Quien habla desde la paz no intenta vencer, intenta ser fiel a sí. Y esa fidelidad se siente,
Antes creías que debías explicarlo todo para ser respetada. Hoy comprendes que el respeto se despierta ante una presencia serena. No necesitas convencer a quien ya decidió no verte. Necesitas no perderte intentando hacerlo. El estoicismo te enseña a distinguir entre reaccionar y responder. La reacción busca ganar. La respuesta busca verdad. La serenidad es el puente entre lo que sientes y lo que expresas. Aprendiste que muchas discusiones no se ganan con razones, sino con silencio firme. Que algunas personas no escuchan argumentos, pero sí perciben tu centro. Que la calma incomoda más a la manipulación que cualquier discurso. La serenidad no es pasividad, es gobierno interior, no es debilidad, es dominio de ti. Hubo un día en que dejaste de levantar la voz para ser vista y empezaste a ser vista sin levantarla. El estoico camina con una seguridad que no necesita demostración. Tú empezaste a caminar así, dejando que tus actos hablaran antes que tus explicaciones. Comprendiste que la razón grita cuando la inseguridad la empuja. La serenidad, en cambio, se expresa sin prisa. La mujer que hoy eres ya no entra en batallas de ego. Sabe que su verdad no necesita ganar para ser real. Que no toda diferencia es una guerra, que no toda crítica es un llamado a defenderse. La serenidad es más convincente porque no busca convencer, se limita a existir y en esa existencia revela lo auténtico. El estoicismo te recordó que tu valor no depende de la última palabra, que la dignidad no se prueba con argumentos, se vive con coherencia. Hoy eliges hablar desde la calma o no hablar, no porque temas, sino porque te respetas. La serenidad te devolvió un poder antiguo, el de no necesitar aprobación para estar en paz. Descubriste que quien te mira desde el prejuicio no cambia con discursos, pero a veces se desarma ante tu quietud. Que la manipulación se alimenta de reacción y se muere de silencio sereno. El estoico sabe que la mejor defensa es no entrar en el juego. Tú aprendiste a retirarte sin rencor, a responder sin herir, a sostener tu verdad sin pelearla. La serenidad es más convincente que 1000 razones porque habla un idioma que el ego no entiende, el de la seguridad interior. Y al habitar ese lugar, empezaste a ganar batallas que nunca peleaste. 7. No tienes que traducir tu esencia. Hubo un tiempo en que creíste que tu forma de ser necesitaba subtítulos. Te mirabas a través de los ojos de los demás y aprendiste a narrarte como quien pide disculpas por ocupar espacio. Pensabas que, si lograbas explicar con suficiente claridad lo que sentías, el mundo te permitiría existir sin fricción. Te acostumbraste a suavizar tus verdades, a redondear tus bordes, a elegir palabras que no incomodaran, como si tu esencia fuera un idioma extranjero que debía adaptarse para no resultar extraño. Sin darte cuenta, te convertiste en intérprete de ti misma, y en ese ejercicio silencioso empezaste a perder tu voz original. El estoicismo te invita a recordar algo que siempre estuvo ahí. Lo auténtico no necesita traducción. Tu esencia no es un texto defectuoso que deba corregirse para ser aceptable. No es un enigma que otros deban aprobar para volverse real. Durante años te hicieron creer que debías explicarte para ser amada, que debías justificarte para ser respetada, que tu manera de sentir requería prólogos y aclaraciones. Y así fuiste construyendo versiones de ti cada vez más digeribles, cada vez más cómodas para los demás, cada vez un poco menos tuyas. Aprendiste a traducir tu intuición en argumentos lógicos para que no te llamaran exagerada. Tradujiste tu cansancio en razones aceptables para que no te vieran débil. Tradujiste tu sensibilidad en chistes ligeros para que no te etiquetaran de intensa. Tradujiste tu silencio en excusas
para que no lo confundieran con indiferencia. Y en cada traducción dejabas un pedazo de tu verdad en el camino, como si tu forma natural de ser no fuera suficiente para habitar el mundo. El estoico observa este esfuerzo con una serenidad firme. Quien te necesita traducida no te quiere completa. La comprensión auténtica no exige que te recortes, no te pide que te expliques como un expediente. Hay personas que no necesitan que les des un mapa para caminar contigo. Otras, aunque se los entregues, seguirán perdidas en sus propios prejuicios. Y tú pasaste demasiado tiempo intentando iluminar miradas que no querían ver. No tienes que traducir tu esencia, porque tu forma de ser no es un error de fabricación, no es un idioma equivocado. Es una música que algunos reconocerán y otros no. Y eso no te hace menos valiosa. Durante mucho tiempo pensaste que la aceptación se ganaba con claridad verbal, con explicaciones pacientes, con relatos ordenados de tu mundo interno. No notaste que al hacerlo, convertías tu vida en un documento revisable por cualquiera. El estoicismo te recuerda que la dignidad no se negocia en frases. Tu esencia no es un contrato que deba explicarse cláusula por cláusula. Quien te mira con intención limpia no te exige versiones simplificadas, no te pide que te adaptes a su capacidad de entender. La verdadera cercanía aprende tu idioma con el tiempo, no te obliga a traducirlo de inmediato. Hubo un día en que empezaste a cansarte de esa tarea interminable. Te escuchaste hablar y sentiste que estabas pidiendo permiso para ser tú. Notaste que cuanto más te explicabas, más lejos te sentías de tu centro. Comprendiste que la traducción constante te convertía en narradora de una vida que ya no estabas viviendo plenamente. El estoico camina sin la obsesión de ser entendido por todos. Tú empezaste a caminar así, soltando la idea de que tu valor dependía de la comprensión ajena. Descubriste que no tienes que explicar por qué amas como amas, por qué te duelen ciertas cosas, por qué necesitas distancia o cercanía. Tu experiencia es legítima, aunque no la conviertas en discurso. No tienes que traducir tu esencia, porque tu presencia ya es un lenguaje. Habla en la forma en que miras, en cómo te retiras de lo que te hiere, en cómo eliges lo que te nutre. Las palabras pueden acompañar, pero no son el puente principal. Y tú habías olvidado esa verdad simple. Aprendiste que algunas personas te pedían traducciones no para comprenderte, sino para medirte. Querían que acomodaras tu mundo a su tamaño, que recortaras tu profundidad para que no los incomodara. El estoicismo te enseñó a reconocer esa trampa y a no caer en ella. Tu esencia no se encoge para caber en mentes estrechas. No tienes que traducir tu intuición para que sea válida, ni tu dolor para que sea real, ni tu alegría para que sea aceptable. La vida no te pidió ser explicable, te pidió ser auténtica. Y esa autenticidad no necesita prólogos interminables. Hoy empiezas a presentarte sin manual de instrucciones. No entras a los lugares con la tarea de hacerte entendible. Permites que quien quiera conocerte haga el esfuerzo de mirarte sin filtros. El estoico vive desde adentro hacia afuera y tú comienzas a hacer lo mismo. Dejar de traducirte no te volvió distante, te volvió entera. Ya no conviertes cada encuentro en una exposición de motivos. No suavizas tu voz para no incomodar. No editas tu historia para ser más fácil de digerir. Entendiste que el amor real no te pide subtítulos. No tienes que traducir tu esencia porque no viniste a este mundo a ser explicada, viniste a ser vivida. Las personas correctas no necesitarán versiones resumidas de ti. Caminarán a tu lado aunque no comprendan cada rincón. El estoicismo te devolvió una libertad antigua, la de existir sin justificarte. Y al soltar la traducción constante, empezaste a escucharte de verdad, a
reconocerte sin intermediarios, a habitar tu piel sin pedir permiso. No tienes que traducir tu esencia, tienes que honrarla. Y en ese acto simple empezó tu regreso a casa. 8. Explicarse. Es intentar controlar percepciones. Hubo un tiempo en que creíste que, si explicabas lo suficiente, podrías dirigir la mirada de los demás hacia el lugar correcto. Pensabas que, con las palabras adecuadas, lograrías que te vieran como realmente eras, que tus intenciones quedarían claras, que tus decisiones serían comprendidas sin distorsiones. Te convertiste en narradora de ti misma con la esperanza de controlar la historia que otros contaban sobre ti. Sin notarlo, entraste en una lucha silenciosa por administrar percepciones que nunca te pertenecieron. El estoicismo observa este impulso con una serenidad firme. Intentar gobernar la mente ajena es un desgaste inútil. Las percepciones de los otros nacen de su historia, de sus miedos, de sus límites, no de la exactitud de tus explicaciones. Creíste que el malentendido era un problema de comunicación, cuando muchas veces era un reflejo de mundos internos que no podías ordenar con palabras. Te acostumbraste a explicar por qué te ibas, por qué te quedabas, por qué decías que no, por qué cambiabas de opinión. Como si cada movimiento de tu vida necesitara un informe para ser legítimo. Pensaste que, si ofrecías contexto, evitarías el juicio. No viste que, al hacerlo, intentabas dirigir un espejo que nunca estuvo en tus manos. Explicarse es intentar controlar percepciones porque nace del miedo a ser malinterpretada, del temor a que tu imagen se desarme en la mirada del otro. Quisiste ser autora única de la versión de ti que circulaba por el mundo y te agotaste persiguiendo un imposible. El estoico sabe que no puede decidir cómo será leído. Tú empezaste a comprender que ninguna cantidad de palabras garantiza comprensión, que algunas personas te mirarán desde sus heridas, aunque les entregues tu verdad desnuda, que otras te entenderán sin que digas casi nada. Durante años, confundiste responsabilidad con control. Creíste que te correspondía corregir cada interpretación, aclarar cada duda, desactivar cada crítica. Te convertiste en guardiana de una imagen que nunca terminaba de estabilizarse, y en ese esfuerzo perdiste paz. Explicarse es intentar controlar percepciones porque supone que el otro está dispuesto a cambiar su mirada si le das suficientes razones. El estoicismo te enseñó que la mayoría de las veces no es así. Las percepciones son territorios íntimos donde no tienes soberanía. Hubo un día en que te cansaste de editar tu vida para espectadores invisibles. Notaste que cuanto más te explicabas, más crecían las opiniones, que cada aclaración abría nuevas preguntas, que el control que buscabas se alejaba un paso más. Comprendiste que no podías administrar la mente ajena sin traicionarte, que intentar hacerlo te colocaba en un estado de vigilancia constante, lejos de tu espontaneidad. El estoico elige otra libertad: actuar con coherencia y soltar la interpretación. Tú empezaste a caminar hacia ese lugar donde tu verdad no necesita ser escoltada por discursos. Explicarse es intentar controlar percepciones, porque parte de la idea de que serás amada solo si te entienden correctamente. El estoicismo te recordó que el amor real no se construye en tribunales de sentido, sino en encuentros de presencia. Aprendiste que no eres responsable de las historias que otros inventan sobre ti, que tu tarea no es corregirlas, sino vivir con dignidad. Cuando dejaste de intentar gobernar percepciones, algo se relajó dentro de ti. Ya no entras a los espacios con la misión de ser leída de cierta manera. Permites que cada quien te mire desde su altura, sin convertirte en arquitecta de miradas ajenas. El estoico sabe que la serenidad nace de aceptar lo incontrolable.
Tú empezaste a aceptar que la interpretación del otro es un territorio libre. Explicarse es intentar controlar percepciones, y ese control te robaba presente. Te hacía vivir hacia afuera, pendiente de ecos que no podías dirigir. Hoy eliges otra ruta, ser antes que parecer, vivir antes que convencer, sostener tu verdad sin custodiarla con argumentos. El estoicismo te enseñó que tu identidad no se protege con discursos, se protege con coherencia, que tu valor no depende de ser bien interpretada, sino de serte fiel. Y al soltar el deseo de dirigir miradas, recuperaste el derecho a mirarte a ti. 9. Tu verdad no necesita abogados. Hubo un tiempo en que creíste que tu verdad debía ser defendida como una causa frágil. Pensabas que, si no la protegías con argumentos, si no la vestías con explicaciones sólidas, el mundo la derrumbaría. Te convertiste en abogada de tus propias emociones, presentando pruebas, motivos y contextos para demostrar que lo que sentías era legítimo. Sin darte cuenta, tratabas tu vida como un juicio permanente donde debías ganar el veredicto de los demás. El estoicismo te mira con serenidad y te recuerda algo simple: la verdad no necesita abogados. Lo que es auténtico se sostiene por sí mismo. No requiere defensas interminables, ni discursos que la maquillen, ni testigos que la validen. Cuando una mujer vive desde su centro, su vida se convierte en el argumento más claro. Durante años, sentiste la obligación de justificar tus decisiones como si fueran delitos. Explicabas por qué te ibas, por qué te quedabas, por qué te dolía, por qué ya no podías más. Creíste que tu experiencia necesitaba un expediente para ser respetada. No notaste que, al hacerlo, tratabas tu propio sentir como algo sospechoso. Tu verdad no necesita abogados, porque no es un objeto en disputa. No compite con otras verdades para ganar un lugar. El estoico sabe que la realidad interior no se vota, se habita. Aprendiste a defenderte de preguntas que no buscaban conocerte, sino cuestionarte. Presentabas razones como quien levanta muros, temiendo que sin ellos tu mundo se desmoronara. Pero esos muros también te separaban de ti. El estoicismo te enseñó que la dignidad no se argumenta, se encarna. Tú empezaste a descubrir que tu historia no necesita prólogos para ser válida, que tu dolor no requiere certificados, que tu alegría no necesita permisos. Hubo un día en que te cansaste de litigar tu existencia, de convertir cada conversación en un alegato, cada decisión en una defensa, cada límite en una explicación extensa. Sentiste que estabas más ocupada demostrando tu vida que viviéndola. Tu verdad no necesita abogados porque no es frágil. Eres tú quien creyó que debía blindarla. El estoico te recuerda que la autenticidad tiene un peso propio que no depende del aplauso. Comprendiste que algunas personas no te pedían explicaciones para acercarse, sino para juzgar, y que ningún argumento cambia un corazón cerrado. Aprendiste a distinguir entre compartir y defender, entre expresar y justificar. Tu palabra dejó de ser escudo y volvió a ser puente. El estoicismo te invita a soltar el juicio imaginario donde te sentabas como acusada. Tú empezaste a levantarte de esa mesa. Tu verdad no necesita abogados porque no vive en tribunales ajenos. Vive en tus actos, en tu coherencia, en tu manera de tratarte. Cuando dejaste de defenderte, tu voz se volvió más limpia. Hablabas menos y decías más. No buscabas convencer, buscabas ser fiel. El estoico camina sin expediente. Tú empezaste a caminar sin la carpeta de tus razones bajo el brazo. Descubriste que quien te quiere entender no te interroga, te acompaña. Que quien te respeta no te pide pruebas, te cree. Tu verdad no necesita abogados porque no es una teoría, es una vida. Y la vida no se demuestra, se vive.
Al soltar la defensa, regresó tu paz. Dejaste de gastar energía en convencer y la invertiste en existir. El estoicismo te enseñó que la serenidad es el testimonio más alto. Tú aprendiste a confiar en esa evidencia silenciosa. Tu verdad no necesita abogados, te necesita a ti entera. 10. Dejar de explicar es un acto de autoestima. Hubo un tiempo en que pensaste que explicarte te hacía más valiosa. Creías que si lograbas narrar con claridad quién eras y por qué sentías lo que sentías, el mundo te trataría con más respeto. Aprendiste a justificar tus límites para que no te llamaran egoísta, a explicar tus silencios para que no te vieran distante, a traducir tu cansancio para que no te acusaran de débil. Sin notarlo, colocaste tu autoestima en un lugar frágil, la aprobación que venía después de tus explicaciones. El estoicismo te mira con serenidad y te recuerda que la autoestima no se construye en discursos, sino en la relación que tienes contigo. Dejar de explicar es un acto de amor propio, porque significa que ya no necesitas permiso para ser, que tu valor no depende de convencer a nadie, que tu dignidad no se negocia con argumentos. Durante años sentiste que debías defender tu derecho a existir de cierta manera. Te disculpabas por decisiones que te salvaban, por emociones que te humanizaban, por cambios que te hacían crecer. Pensaste que la autoestima consistía en lograr que los demás te entendieran, cuando en realidad consistía en entenderte tú. Dejar de explicar es un acto de autoestima porque te coloca en tu lugar natural, no por encima de nadie, sino dentro de ti. El estoico sabe que quien se justifica demasiado duda de su propio valor. Tú empezaste a verlo cuando notaste que, después de largas defensas, no te sentías más segura, solo más cansada. Aprendiste que explicarte de más era una forma sutil de pedir que te amaran, que cada argumento escondía un «por favor, no me rechaces». Y comprendiste que el amor propio no suplica comprensión, se sostiene aunque no la reciba. El estoicismo te invita a vivir sin tribunal interno. Tú empezaste a retirarte de ese juicio imaginario, donde te sentabas como acusada de ser tú misma. Dejar de explicar es un acto de autoestima porque protege tu intimidad. No todo lo que sientes necesita ser traducido. No toda decisión merece prólogo. No toda herida debe exponerse para ser válida. Descubriste que tu valor no crece con más palabras, sino con más coherencia. Que la autoestima se fortalece cuando eliges tu paz por encima de la necesidad de convencer. El estoico no se define por la mirada ajena. Tú empezaste a mirarte sin intermediarios. Dejar de explicar te devolvió un respeto antiguo, el respeto a tu intuición, a tu historia, a tu manera única de estar en el mundo. Dejaste de tratar tu vida como un expediente y empezaste a vivirla como un hogar. Comprendiste que quien te ama no necesita verte a través de tus argumentos y que quien no te ama no cambiará con ellos. El estoicismo te enseñó que la autoestima es silenciosa. No grita, no se defiende, no se justifica, se expresa en límites claros y en elecciones serenas. Dejar de explicar es un acto de autoestima porque rompe la cadena del miedo a no ser aceptada. Te permite existir sin prólogos, sin excusas, sin traducciones. Hoy ya no te disculpas por ocupar espacio. No narras tu vida para que otros la aprueben. No conviertes tu sentir en un debate público. El estoico camina con una dignidad que no necesita demostración. Tú empiezas a caminar así. Dejar de explicar es un acto de autoestima porque te devuelve la autoridad sobre ti. Ya no eres abogada de tu existencia, eres su protagonista, y en ese gesto sencillo empezaste a quererte de verdad. 11. El mundo respeta a quien no se defiende de todo.
Hubo un tiempo en que creíste que tu valor dependía de tu capacidad para responder a cada golpe invisible. Pensabas que, si no te defendías de todo, el mundo te vería débil, que si no aclarabas cada comentario, tu verdad se desvanecería, que si no replicabas cada juicio, otros escribirían tu historia por ti. Te acostumbraste a vivir con la guardia en alto, como si la vida fuera un interrogatorio permanente donde debías demostrar quién eras una y otra vez. El estoicismo te enseñó algo distinto. El respeto no nace del ruido de la defensa, sino de la calma de quien no necesita justificarse. Hay una autoridad silenciosa en quien no reacciona a todo, en quien no convierte cada palabra ajena en una batalla personal, en quien no se apresura a explicar su existencia como si estuviera en deuda con el mundo. Y esa autoridad, aunque no grita, se siente. Durante años respondiste a provocaciones que no merecían tu voz. Te explicaste frente a opiniones que no pedían verdad, sino reacción. Entraste en discusiones que no buscaban encuentro, sino desgaste. Creíste que defenderte era protegerte, cuando muchas veces era exponerte aún más. No notaste que la defensa constante te hacía ver frágil, como si tu identidad pudiera derrumbarse con cualquier comentario. El mundo respeta a quien no se defiende de todo porque percibe estabilidad interior. Quien no salta ante cada estímulo comunica que su valor no está en juego, que su centro no depende de la mirada ajena. El estoico lo sabe, la serenidad impone límites que las palabras no logran imponer. Aprendiste que no toda crítica es una invitación al diálogo, que no toda pregunta merece respuesta, que no todo malentendido necesita corrección. Hay silencios que educan más que 1000 argumentos. Hay pausas que colocan a cada quien en su lugar sin herir a nadie. Antes sentías la obligación de aclararlo todo, como si el respeto se ganara con explicaciones. Hoy comprendes que se gana con coherencia, que la gente observa más cómo te sostienes que cómo te defiendes, que la dignidad no se grita, se habita. El estoicismo te mostró que reaccionar a todo es entregar el timón de tu paz. Cada vez que entras en una pelea innecesaria, regalas un poco de tu energía y recibes muy poco a cambio. Tú empezaste a elegir tus batallas con cuidado y al hacerlo, tu presencia se volvió más firme. El mundo respeta a quien no se defiende de todo porque esa persona no mendiga aprobación. No necesita convencer para sentirse válida. No corre detrás de cada interpretación para corregirla. Camina sabiendo que algunas miradas nunca cambiarán y que no le corresponde administrarlas. Hubo un día en que decidiste no responder a un comentario que antes te habría encendido. Sentiste el impulso de explicar, de aclarar, de poner las cosas en su lugar, y elegiste el silencio, no por miedo, sino por conciencia, y descubriste que nada se derrumbó, que tu valor seguía intacto, que incluso te miraron con más respeto. Comprendiste que defenderte de todo te mantenía atada a la opinión ajena, que cada respuesta te obligaba a habitar el terreno del otro. El estoico te invitó a regresar al tuyo. No se trata de callar siempre, sino de no convertir cada roce en guerra, de no confundir firmeza con reacción automática, de no creer que tu identidad necesita guardianes verbales. El mundo respeta a quien no se defiende de todo porque ve en esa actitud un mensaje claro. No todo tiene acceso a mí. Hay fronteras invisibles que protegen más que cualquier argumento. Aprendiste que la verdadera fortaleza no es tener una respuesta para todo, sino saber cuándo no darla. Que hay provocaciones que se marchitan solas cuando no las riegas con tu atención. El estoicismo te recordó que el respeto nace del autogobierno. Tú empezaste a gobernarte mejor cuando dejaste de obedecer a cada estímulo externo. Hoy no entras en discusiones para demostrar quién eres. Permites que tu forma de vivir lo haga por ti.
No te apresuras a limpiar malentendidos que no te pertenecen. No te explicas donde no hay escucha. El mundo respeta a quien no se defiende de todo, porque esa persona no vive en estado de amenaza. Y tú, al soltar esa defensa constante, empezaste a respirar de otra manera. Comprendiste que tu dignidad no necesita guardaespaldas, que tu verdad no se quiebra por un comentario, que tu paz vale más que cualquier victoria verbal. Y en esa elección silenciosa empezaste a ser tratada con un respeto nuevo, un respeto que no se exige, se despierta. 12. Explicar de más te ata al pasado. Hubo un tiempo en que vivías regresando a lo que ya había sucedido para justificar quién eras en el presente. Cada explicación que dabas estaba llena de recuerdos, de contextos antiguos, de versiones pasadas de ti que ya no existían. Creíste que, para ser comprendida, debías narrar tu historia completa, como si tu valor actual dependiera de que los demás entendieran cada capítulo anterior. Sin notarlo, te fuiste quedando anclada a lo que fuiste, mientras intentabas avanzar. El estoicismo te muestra una verdad incómoda. Explicar de más te ata al pasado porque te obliga a revivirlo una y otra vez. Cada justificación abre una puerta hacia lo que ya terminó. Cada defensa te devuelve a heridas que estaban sanando, cada relato te encierra en identidades que ya no te representan. Mientras hablas de lo que fuiste, dejas de habitar lo que eres. Durante años pensaste que tu historia debía acompañar cada decisión nueva, que si no contabas de dónde venías, no te darían el derecho a cambiar. Te explicabas desde lo que te dolió, desde lo que aprendiste a la fuerza, desde las versiones antiguas de ti, y sin quererlo, mantenías vivas cadenas que ya no necesitabas. El estoico sabe que la vida se construye hacia adelante. Tú empezaste a comprender que tu presente no necesita un prólogo interminable, que no tienes que justificar tu transformación con relatos del ayer. Explicar de más te ata al pasado, porque te coloca en un lugar de defensa frente a lo que ya no existe. Intentas convencer al mundo de que has cambiado mientras sigues hablando desde lo antiguo. Aprendiste que cada vez que te justificabas desde viejas heridas, esas heridas volvían a tener poder, que al narrarlas como argumento les dabas un trono que ya no merecían. El estoicismo te invita a soltar el archivo, a permitir que tu presente se sostenga por sí mismo, sin depender de expedientes emocionales. Descubriste que no tienes que explicar quién eras para validar quién eres, que tu derecho a ser distinta no necesita testigos del pasado. Explicar de más te ata al pasado porque te obliga a vivir mirando hacia atrás. El estoico mira lo vivido con respeto, pero no se encadena a ello. Hubo un día en que dejaste de contar tu historia para justificar tus límites, y esos límites se volvieron más firmes. Dejaste de explicar tus cambios y tus cambios se volvieron más reales. Comprendiste que no debes una biografía a quien te conoce hoy, que tu presente tiene voz propia. El estoicismo te enseñó que la identidad es movimiento. Tú empezaste a moverte sin pedir permiso al ayer. Explicar de más te ata al pasado porque convierte tu vida en un argumento y no en una experiencia. Te hace habitar recuerdos en lugar de decisiones. Aprendiste a decir, así soy ahora, sin añadir capítulos antiguos, a permitir que tu verdad actual no cargue con equipaje innecesario. El estoico camina ligero porque no necesita defender lo que fue. Tú empezaste a caminar así. Descubriste que tu futuro no necesita testimonio del dolor para ser legítimo, que tu alegría no necesita certificado de sufrimiento. Explicar de más te ata al pasado y tú decidiste desatarte. Hoy eliges hablar desde lo que construyes, no desde lo que te rompió, desde lo que eliges, no desde lo que soportaste. El estoicismo te recordó que la vida se honra avanzando,
y tú empezaste a honrarla. 13. La coherencia habla más que los argumentos. Hubo un tiempo en que creíste que debías explicar tus decisiones para que fueran respetadas. Pensabas que, si no acompañabas tus actos con razones claras, el mundo no los tomaría en serio. Te acostumbraste a justificar cada paso, como si la coherencia de tu vida necesitara un narrador externo. Para ser válida, ¿no notabas que, mientras hablabas tanto, tus actos quedaban en segundo plano? El estoicismo te enseña una verdad que transforma. La coherencia no necesita explicación. Cuando lo que piensas, sientes y haces camina en la misma dirección, no hay argumento que sea más fuerte que eso. La vida alineada habla por sí sola. No grita, no insiste, no se defiende. Simplemente es. Durante años intentaste convencer con palabras de algo que aún no estaba claro dentro de ti. Defendías decisiones mientras todavía las dudabas. Explicabas límites que no siempre sostenías. Y ese desajuste te obligaba a hablar más, a justificarte más, a insistir más. No era falta de argumentos, era falta de alineación. La coherencia comenzó a aparecer cuando dejaste de vivir para ser entendida y empezaste a vivir para ser honesta contigo. Cuando dijiste no y lo sostuviste. Cuando te fuiste sin volver a mirar atrás. Cuando dejaste de explicar lo que ya estabas demostrando con tus actos. En ese momento, tus palabras se volvieron pocas, pero firmes. El estoicismo valora profundamente la coherencia porque sabe que es la forma más silenciosa de autoridad. No necesitas convencer a nadie cuando tu vida es consistente. No necesitas defenderte cuando tus elecciones hablan con claridad. No necesitas justificarte cuando tu conducta es estable. Aprendiste que muchas discusiones nacían porque tus actos no estaban aún completamente asentados. Cuando empezaste a sostenerte en tus decisiones sin titubeos, las preguntas disminuyeron solas. El mundo responde distinto a una mujer coherente, no porque entienda todo lo que hace, sino porque percibe que no hay fisuras donde entrar. La coherencia habla más que los argumentos porque no depende del momento ni del interlocutor. No cambia según quién esté enfrente, no se adapta para agradar, se mantiene. Y esa permanencia genera respeto, incluso en quienes no están de acuerdo contigo. Antes sentías la necesidad de explicarte porque temías ser malinterpretada. Hoy sabes que quien quiera malinterpretarte lo hará aunque le entregues un discurso perfecto, y quien quiera comprenderte lo hará observando cómo vives. El estoicismo te invita a reducir palabras y aumentar integridad. Tú empezaste a hacerlo cuando dejaste de justificar tu cansancio y simplemente descansaste. Cuando dejaste de explicar tu distancia y simplemente la tomaste. Cuando dejaste de argumentar tu valor y empezaste a tratarte con dignidad. La coherencia no es rigidez, es fidelidad a ti, no es dureza, es claridad. No es perfección, es honestidad sostenida en el tiempo. Y esa coherencia se volvió tu lenguaje principal. Aprendiste que no tienes que convencer a nadie de que cambiaste si tu forma de vivir ya lo muestra. Que no tienes que explicar tus límites si siempre los respetas. Que no tienes que justificar tu silencio si ya no participas donde no quieres estar. El estoicismo sabe que los argumentos cansan, pero la coherencia ordena. Tú empezaste a sentir esa diferencia en tu cuerpo, en tus relaciones, en tu paz. La mujer coherente no vive a la defensiva, no necesita preparar respuestas, no vive anticipando juicios, vive alineada, y esa alineación se vuelve su escudo. Cuando tus actos comenzaron a coincidir con tus palabras, algo se acomodó dentro de ti. Dejaste de sentir esa ansiedad de explicar, de aclarar, de convencer. Ya no había contradicción que sostener. La coherencia habla más que los argumentos porque no se puede debatir fácilmente.
Se observa, se siente, se respeta. Incluso quienes no están de acuerdo contigo perciben que no estás jugando un papel. El estoicismo te recuerda que la coherencia es un acto diario, no un discurso ocasional. Tú empezaste a construirla con decisiones pequeñas y sostenidas, y con cada una necesitaste menos palabras. Hoy no te explicas tanto porque ya no te contradices tanto. No te justificas porque ya no dudas de ti. No argumentas porque ya no negocias lo esencial. La coherencia te devolvió algo invaluable: tranquilidad. La tranquilidad de no tener que sostener versiones distintas de ti según el contexto. La tranquilidad de no tener que recordar qué dijiste a quién. La tranquilidad de ser la misma contigo, sola o acompañada. El estoicismo enseña que vivir en coherencia es vivir en paz. Y tú empezaste a habitar esa paz cuando dejaste de hablar tanto y empezaste a vivir con intención. La coherencia habla más que los argumentos porque no busca ganar discusiones, busca vivir en verdad. Y desde ahí todo lo demás se acomoda. 14. No explicarte te hace indomable. Hubo un tiempo en que pensaste que explicarte te protegía. Creías que si entregabas tus razones, si mostrabas tus motivos, si abrías cada rincón de tu pensamiento, nadie podría malinterpretarte, nadie podría lastimarte, nadie podría juzgarte injustamente. ¿No te diste cuenta de que, al explicarte tanto, también te volvías predecible, accesible, fácil de manipular? Le dabas al mundo un mapa detallado de cómo entrar en ti. El estoicismo te reveló una verdad incómoda y poderosa. Quien no se explica de más se vuelve indomable. No porque se vuelva dura, sino porque deja de entregar las llaves de su mundo interior. No porque se cierre, sino porque deja de vivir a la defensiva. Una mujer que no siente la obligación de justificarse ya no puede ser gobernada por la opinión ajena. Durante años te explicaste para evitar conflictos, para conservar amores, para no parecer difícil. Pensabas que la claridad te haría más libre, pero muchas veces tus explicaciones fueron usadas para cuestionarte, para torcer tus palabras, para convencerte de dudar de ti. Al narrarte tanto, otros aprendieron a leer tus grietas. No explicarte te hace indomable porque te devuelve el misterio de ser tú. El estoico sabe que no todo debe ponerse sobre la mesa, que hay una fuerza silenciosa en quien no se expone por completo. Tú empezaste a sentir esa fuerza cuando dejaste de argumentar cada decisión y simplemente la viviste. La indomabilidad no es rebeldía ruidosa, es soberanía interna. Es caminar sin pedir permiso, amar sin justificar, irte sin redactar comunicados emocionales. Es permitir que tus actos hablen sin traductores. Aprendiste que quien necesita demasiadas explicaciones para respetarte, nunca quiso respetarte de verdad. Que algunas personas usaban tus razones como cuerdas para atarte. El estoicismo te enseñó a cortar esas cuerdas con silencio firme. No explicarte te hace indomable porque te saca del juego del control. Quien no se justifica no puede ser interrogada eternamente. Quien no defiende cada paso no se convierte en prisionera de opiniones. Antes temías que, si no te explicabas, te perderían. Hoy sabes que quien te pierde por eso, nunca te tuvo. El estoico camina con una libertad que incomoda a los manipuladores. Tú empezaste a incomodar cuando dejaste de dar motivos para todo. No explicarte te hace indomable porque te coloca en el centro de tu vida. Ya no te defines por lo que otros entienden de ti, sino por lo que tú eliges ser. Descubriste que el poder no estaba en convencer, sino en no necesitar hacerlo. Que la verdadera fuerza era vivir sin traductores. El estoicismo te recordó que tu valor no se negocia en conversaciones.
Tú empezaste a vivir sin negociar lo esencial. No explicarte te hace indomable porque protege tu intimidad. No todo el mundo merece acceso a tus razones más profundas. No todo interlocutor merece el mapa de tu alma. Aprendiste a decir sin decir, a poner límites sin discursos, a cerrar puertas sin dar explicaciones interminables. Y en ese gesto simple recuperaste territorio. El estoico no teme ser malinterpretado. Tú empezaste a perder ese miedo. No explicarte te hace indomable porque te libera de la necesidad de aprobación. Caminas sin esperar veredictos. Comprendiste que la mujer que no se justifica se vuelve difícil de manipular. No porque se endurezca, sino porque se conoce. Hoy tu silencio es decisión. Tu palabra es elección. Tu explicación es excepción. El estoicismo te enseñó que la libertad interior nace cuando dejas de rendir cuentas a miradas que no te aman. Y en ese acto de no explicarte, te volviste dueña de ti. 15. Cuando dejas de explicar, empiezas a vivir. Hubo un tiempo en que vivías más en tus explicaciones que en tu propia vida. Antes de tomar una decisión, ya estabas pensando cómo la justificarías. Antes de sentir algo, ya buscabas las palabras para hacerlo aceptable. Caminabas con un narrador interno que traducía cada paso para un público invisible. Creíste que vivir era aprender a contarte bien, y no te diste cuenta de que, mientras te explicabas tanto, la vida pasaba sin tocarte del todo. El estoicismo te invitó a otra forma de estar en el mundo, vivir sin prólogos. No porque las palabras no importen, sino porque la existencia no necesita ser defendida para ser real. Cuando dejas de explicar, empiezas a habitar el presente con las manos libres, sin la carga de convencer a nadie de que mereces estar aquí. Durante años confundiste existencia con argumento. Pensabas que debías acompañar cada latido con una razón, cada límite con un discurso, cada cambio con un comunicado emocional. No notaste que esa costumbre te alejaba del acto simple de vivir. Estabas más ocupada traduciéndote que experimentándote. Cuando dejas de explicar, empiezas a vivir porque tu energía regresa a ti. Dejas de gastarla en tribunales imaginarios y la inviertes en sentir, crear, amar, descansar. El estoico sabe que la vida no es un debate. Tú empezaste a saberlo en el cuerpo. Aprendiste que no tienes que pedir permiso para estar cansada, para irte, para cambiar, para no querer lo mismo. Que la vida no exige notas al pie, que tu existencia no necesita ser aprobada para ser válida. Cuando dejaste de explicarte, el mundo no se derrumbó como temías. Al contrario, se volvió más. Claro, descubriste que muchas relaciones respiraban mejor sin tus justificaciones, que algunos conflictos se apagaban sin tus argumentos, que tu paz crecía en los espacios donde antes había discursos. El estoicismo te recordó que la serenidad es un modo de vivir, no de convencer. Tú empezaste a vivir desde esa serenidad. Dejar de explicar te devolvió la espontaneidad. Volviste a decir que no sin redactar excusas, a decir que sí sin dar motivos, a guardar silencio sin sentir culpa. Y en esos gestos simples empezó una libertad antigua. Cuando dejas de explicar, empiezas a vivir porque ya no te observas desde afuera. Dejas de ser personaje y te conviertes en presencia. Aprendiste que la vida no es un examen de comprensión, que algunas personas no te entenderán y aún así podrás ser feliz, que otras te comprenderán sin que digas casi nada. El estoico camina ligero porque no carga razones innecesarias. Tú empezaste a caminar así. Cuando dejaste de explicar, tu amor se volvió más limpio. Ya no amabas para demostrar, sino para compartir. Ya no te entregabas para convencer, sino para encontrarte.
Descubriste que vivir es más importante que ser entendida, que la alegría no necesita prólogo, que el dolor no necesita certificado, que el cambio no necesita permiso. El estoicismo te enseñó a confiar en tus actos más que en tus discursos. Tú empezaste a confiar en tu forma de estar en el mundo. Cuando dejas de explicar, empiezas a vivir porque recuperas el derecho a equivocarte sin abogados, a crecer sin testigos, a transformarte sin comités de aprobación. Aprendiste que la vida no te pide coherencia perfecta, te pide presencia honesta. Hoy no te narras para existir, existes y si quieres, te cuentas. El estoicismo te devolvió una verdad simple. No viniste a este mundo a ser explicada, viniste a ser vivida. Y en el instante en que soltaste la necesidad de convencer, la vida empezó a tocarte de nuevo. Cuando dejas de explicar, te encuentras. Hubo un tiempo en que creíste que la vida era un largo diálogo con el mundo y que tu tarea era encontrar las palabras correctas para ser aceptada en él. Pensabas que debías explicarte para existir, justificarte para ser respetada, narrarte para ser amada. Te enseñaron que la claridad era un deber y que el silencio era sospechoso. Sin notarlo, construiste una identidad que vivía hacia afuera, pendiente de miradas, de interpretaciones, de juicios que nunca terminaban. El camino que has recorrido te mostró otra verdad. Comprendiste que no viniste a convencer a nadie de tu valor, sino a vivirlo. Que la dignidad no se argumenta, se encarna. Que la paz no se negocia con discursos, se protege con límites. El estoicismo te recordó que hay un lugar dentro de ti donde no hacen falta explicaciones, un territorio donde tu ser es suficiente sin traducciones. Mirando hacia atrás, puedes ver cuánta energía se fue en palabras innecesarias, cuántas horas gastadas en aclarar lo evidente, en justificar lo legítimo, en defender lo que nunca debió estar en juicio. Te explicaste para no perder amores que ya estaban perdidos, para sostener vínculos que no te miraban de verdad, para encajar en espacios que no tenían tu forma. Y en ese esfuerzo silencioso te fuiste cansando de ti misma. El aprendizaje fue lento pero profundo. Descubriste que explicar de más no te acercaba a la comprensión, sino al desgaste, que tus razones no cambiaban corazones cerrados, que tu verdad no necesitaba abogados, que el respeto no nacía de tus discursos, sino de tu coherencia. Cada una de esas revelaciones te fue despojando de una carga antigua. Entendiste que el silencio también es un lenguaje, que no responder es a veces la forma más alta de responder, que retirarte de ciertas conversaciones no es cobardía, sino amor propio. El estoico te enseñó que no controlas la mente ajena y que intentarlo solo te aleja de tu centro. Y al aceptar esa realidad, algo se relajó en ti. Comenzaste a vivir de otra manera, dejaste de pedir permiso para sentir, dejaste de justificar tus cambios, dejaste de traducir tu esencia para oídos que no sabían escuchar. Y en ese gesto simple empezó tu regreso a casa. Hoy sabes que quien quiere entenderte no necesita discursos, que quien te respeta no te interroga, que quien te ama no te pide versiones resumidas de ti. Aprendiste a distinguir entre diálogo y examen, entre encuentro y juicio, entre cercanía y control. El estoicismo te mostró que la serenidad es más convincente que 1000 razones, que la coherencia habla más que cualquier argumento, que no explicarte te vuelve indomable frente a las miradas que intentan definirte, y tú empezaste a habitar esa indomabilidad suave, esa fuerza que no grita, pero sostiene. Comprendiste que explicar de más te ataba al pasado, te obligaba a revivir lo que ya no eras. Al soltar esa costumbre, tu presente se volvió más amplio. Dejaste de vivir para ser entendida y empezaste a vivir para ser fiel.
No fue un acto de dureza, fue un acto de amor. Dejar de explicarte no te volvió distante, te volvió verdadera. No te alejó del mundo, te acercó a ti. Aprendiste que la autoestima no necesita abogados, que tu verdad no se vota, que tu valor no se debate. El camino no fue perfecto. Hubo momentos en que quisiste volver a tus viejas defensas, en que el miedo al juicio te empujó a justificarte otra vez. Pero cada regreso fue más breve, cada silencio más consciente, cada límite más claro. Hoy caminas con menos palabras y más presencia. Ya no conviertes tu vida en un expediente para convencer a nadie. Permites que tus actos hablen, que tu coherencia te represente, que tu serenidad sea tu voz principal. La gran moraleja se fue escribiendo sola. Cuando dejas de explicar, empiezas a vivir. Cuando sueltas la necesidad de ser entendida por todos, te entiendes a ti. Cuando renuncias a controlar percepciones, recuperas tu libertad. El estoicismo no te pidió callar tu verdad, te enseñó a no malgastarla. No te invitó a esconderte, te enseñó a no exponerte innecesariamente. No te volvió indiferente, te volvió consciente. Y aquí estás ahora, más ligera, más entera, más tuya. Sabes que no todas las personas te comprenderán y que aún así puedes estar en paz. Sabes que tu historia no necesita narrador externo. Sabes que tu esencia no requiere subtítulos. La mujer que ya no se explica de más ha dejado de vivir en defensa. Se permite sentir sin traducciones, decidir sin prólogos, amar sin expedientes. Camina sabiendo que su valor no depende de convencer, sino de ser. Esa es la lección final. La vida no te pide argumentos, te pide presencia. No te pide explicaciones, te pide autenticidad. No te pide discursos, te pide verdad. Y cuando lo entendiste, algo profundo se acomodó dentro de ti. Dejaste de explicar y empezaste por fin a vivir. Si has llegado hasta aquí, tal vez algo dentro de ti ya empezó a moverse. Tal vez reconociste a la mujer que fuiste, esa que explicaba demasiado, que se defendía de todo, que creía que su valor dependía de ser entendida. Y tal vez también sentiste a la mujer que estás aprendiendo a ser, la que ya no se justifica para existir, la que camina más ligera porque dejó de cargar razones ajenas. Recuerda esto cuando el viejo impulso vuelva, cuando sientas la necesidad de aclararlo todo, de convencer, de traducir tu alma. No le debes explicaciones a quien no te mira con respeto. Tu vida no es un juicio, tu corazón no es un expediente, tu esencia no es un error que deba corregirse con palabras. El estoicismo no te invita a endurecerte, te invita a sostenerte, a hablar cuando haya verdad y a callar cuando haya manipulación, a elegir tu paz por encima de cualquier batalla verbal, a confiar en que tu coherencia hablará más alto que cualquier discurso. Ojalá salgas de este encuentro recordando que tu valor no necesita defensores, que tu historia no necesita abogados, que tu presencia no necesita traducciones, que puedes amar sin explicarte, irte sin justificarte, cambiar sin pedir permiso. Que la mujer que camine después de este video sea un poco más libre, un poco más serena, un poco más suya, y que cada vez que el mundo te pida razones para ser tú, recuerdes sonreír en silencio y seguir tu camino. Gracias por regalarte este tiempo. Nos encontramos en el próximo viaje interior.